RCR, la red que comunica y une al Perú. Nosotros hemos venido informando y deplorando y también sorprendidos, ¿no?, de este caso de la joven Catherine Gómez, que fue quemada viva por su pareja en pleno centro de Lima, en plena vía pública, y donde debería haber pues mayor seguridad, ¿no?, cerca de la Plaza 2 de Mayo. Vamos a conversar al respecto nosotros de estos casos, lamentablemente, que vienen incrementándose en nuestro país, casos de violencia contra la mujer, feminicidios. Vamos a dar la bienvenida y saludar a la doctora Carolina Garcés, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Doctora Garcés, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. No, a usted, doctora, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Existen las normas, hay las leyes para sancionar todos estos actos. Sin embargo, en estos últimos tiempos se sigue incrementando estos casos de violencia y feminicidio. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Bueno, estás tú dando en el punto, efectivamente, porque el problema es que a partir de hechos tan terribles como el que pasó, muy parecido al de Catherine de ahora, en el año 2018, la muerte de Ivy Ágreda, también quemada viva en la calle, el Estado adopta una serie de medidas, establece un sistema nacional especializado de justicia, se otorga presupuesto para poder implementar las acciones preventivas y de atención, pero pasa un tiempo y esas medidas comienzan ya a bajar. Y por poner un ejemplo, de acuerdo a la norma, a diciembre del 2022 debíamos contar con 34 de estos distritos judiciales especializados para que atendan la violencia contra la mujer de manera adecuada, y sin embargo solo contamos con 8. Esta es una muestra, entre otras, como el hecho de que no se haya reestructurado realmente el programa nacional Aurora, que tiene que ver con los centros de emergencia mujer, ¿no? Que a pesar de los avances normativos, los problemas están en la aplicación de las normas porque no hay una suficiente voluntad política para poderlas implementar. Y la consecuencia de esto es que los hechos de violencia persisten, se incrementan e inclusive se está incrementando la crueldad y el ensañamiento con el cual se producen estos actos de violencia. Entonces, y a eso sumamos que la tolerancia social, perdón que le interrumpa, en doctora, este momento, de acuerdo al INEI, ha aumentado. En el 2013 la tolerancia social a nivel nacional en una encuesta era de 32%. Al 2019, que es la última encuesta de Nares, es de 59%, casi 60%. Aquí llamamos tolerancia social, doctora, para explicar a nuestros oyentes y televidentes a qué se refiere a la tolerancia social. Tolerancia social se refiere a estos estereotipos tan arraigados que consideran que las mujeres debemos dedicarnos solo al espacio privado, solo al espacio de cuidado, ser sacrificadas, aceptar lo que la pareja dice, ser humildes, y toda esta situación hace que si yo mañana quiero dejar, por ejemplo, a mi pareja, automáticamente se considere que está mal y automáticamente la pareja reaccione y diga es de mía o es de nadie, y entonces se produce la violencia. Esa es la tolerancia social. O situaciones como que el 59% de estas encuestas, las personas, hombres y mujeres, decían que era cierta que las mujeres primero debían ser esposas y madres y recién después cumplir sus sueños. Esa es una tolerancia social que además se ve clarísimo, Lizardo, en el momento en el cual, por ejemplo, los jueces y las jueces podrían resolver, cuando resuelven, como hace pocos años en Ica, de que una chica no fue violada en verdad porque estaba usando una truza de color rojo, o cuando una policía no recibe, aunque la ley lo manda, una denuncia porque no ve que la mujer esté físicamente golpeada. Pero no, este caso, por ejemplo, la ministra de la Mujer ha sido bien criticada por unas palabras que ella formuló diciendo que las mujeres deben escoger bien a sus parejas, pero nosotros como padres, por ejemplo, o alguna persona, un familiar, ¿hay de malo que uno le pueda decir, por ejemplo, yo a mi hija, por favor, escoge bien a tus amigos, si vas a tener una relación
con un amigo, tu enamorado, que sea una persona buena, o sea que es una recomendación. ¿Por qué se lleva tanto este tipo de cosas a un campo ya político? Que eso también hace daño. A ver, aquí yo creo que hay un punto bien importante. El problema de la discriminación contra las mujeres, cuya manifestación más cruenta y más grave es la violencia y la que ya no tiene marcha atrás es el feminicidio, viene de un problema de discriminación estructural, enraizada, arraigada de cientos de miles de años atrás. Eso implica entonces que seamos conscientes de ponernos los lentes de género, como se dice, y saber que consciente o inconscientemente nosotros como sociedad y por tanto también como funcionarios y funcionarias del Estado, a veces repetimos esos patrones socioculturales arraigados. Por tanto, es obligación del Estado y más aún de quienes somos funcionarios y funcionarias de no responsabilizar a las víctimas, que en este caso son las mujeres, en función de todos estos patrones y estereotipos que hay. Y hay una actitud urgente de adoptar medidas. Como Defensoría venimos planteando una agenda pendiente, no a partir de estos casos, que más que casos y datas son vidas, sino de tiempo atrás, porque vemos por la propia estadística que el problema persiste. Y digo más, en el espacio público o privado, hoy ninguna mujer está realmente fuera de riesgo, ninguna. Unas más que otras, pero todas estamos. Y segundo, si esta situación no cambia, si no se implementan de manera continua, y eso implica otorgar presupuesto también, porque con normas, como bien dijiste desde el inicio, no basta, ninguna medida va a ser suficiente y es muy poco lo que se va a lograr cambiar. Y luego baja toda esta ola de violencia y nos acostumbramos, entre comillas, naturalizando que esto siga pasando hasta que vuelva una situación tan grave como esta. Y eso no puede ser, porque como Estado tenemos que cambiar eso. Y la falta de voluntad política es también la falta de aplicar las normas y las sanciones respectivas. Eso viene de parte también, podría ser, del Poder Judicial. De todo en los que integran el sistema de justicia, porque el sistema especializado de justicia está integrado por la policía, que es quien recibe las denuncias, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los centros de emergencia mujer, que están en el Ministerio de la Mujer, que además es el ente rector, el Ministerio de Justicia, con defensores y defensoras públicas. Nosotros como Defensoría del Pueblo no formamos parte del sistema, no emitimos decisiones, pero sí recomendamos, y obviamente de todos los que somos operadores, como digo, no solo son las normas que hay que aplicar, hay que dar presupuesto, hay que capacitar a funcionarios y funcionarias para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y preocupa por la misma información del INEI que solo el 29% en la última encuesta de la ENDE 2021, solo el 29% de mujeres que dijeron haber sido víctimas de alguna forma de violencia por ser mujer, denuncia. Y se pregunta, ¿y por qué no denuncia el resto? Y dicen por miedo, por desconocimiento o lo que es peor, por desconfianza en un sistema que cuando a veces denuncia a la mujer, termina revictimizando a esta mujer que fue víctima de violencia por parte de su pareja o expareja o un desconocido, y luego es revictimizada por el propio Estado que no le da respuesta. La impunidad es uno de los mayores causas de que se siga dando también una persistencia de violencia. Ahora, en todo caso, doctora, porque usted bien lo ha dicho y lo ha explicado claramente, entonces los casos deben iniciarse desde que una mujer pueda ir a una comisaría a hacer una denuncia, pero lamentablemente hay comisarías que no están capacitadas para recepcionar este tipo de casos. Ese también es un problema. Se debe denunciar cuando eso pasa, cuando alguien no recibe una denuncia, cuando no se emiten medidas de protección adecuadas. Para eso hay canales, como empezando por la Defensoría del Pueblo, para que planteen su queja y automáticamente nosotros intervenimos para exigir, para recomendar, para exhortar a esa autoridad a que cumpla con su deber. Otra cosa importante, nosotros hemos sacado nuevamente esta agenda pendiente y esta vez, antes de ayer, con organizaciones de la sociedad civil y con las propias mujeres en su diversidad, hemos planteado esta agenda, le estamos mandando a la presidencia, ya le hemos enviado a la presidencia del Consejo de Ministros y también le hemos planteado en el sistema internacional, en Naciones Unidas, para que realmente se tome conciencia y haya realmente un trabajo conjunto, porque eso es importante. Yo saludo que el programa
programas como el tuyo que llegan a nivel nacional ayude a difundir este problema y a que existen mecanismos para que las mujeres sepan que pueden exigir sus derechos, porque es responsable el funcionario o funcionaria que no cumple con lo que las normas establecen. Sí, porque es lamentable, doctora, viendo las estadísticas solamente a lo que va el año, ¿no? Son tremendas estos casos que se han elevado. Sí, son 39 feminicidios ya, 27 tentativas y 9 muertes violentas al 30 de marzo. Y sin contar la cantidad, que es otra data que nosotras siempre manejamos en la Defensoría, mes a mes sacamos un reporte que se llama ¿Qué pasó con ellas?, donde a la fecha de enero y febrero ya hay un total de 983 notas de alertas de mujeres desaparecidas durante el año, de las cuales más del 60% son niñas y adolescentes. Bueno, y eso es preocupante. Terrible, el terrible. vínculo entre desaparición de mujeres y el feminicidio o la trata o la explotación sexual es altísimo. Bien, la verdad que terrible esta situación. Doctora, queremos aprovechar también su apreciación respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional que ha dispuesto que el Ministerio de Salud entregue gratuitamente en los centros de atención el anticonceptivo oral de emergencia o llamada píldora del día siguiente. Bueno, ¿se puede llamar esto un anticonceptivo de acuerdo a su opinión? Bueno, de acuerdo a la opinión de la Defensoría del Pueblo, que desde hace muchos años venimos sosteniendo, y creo que vale la pena destacarlo, esta sentencia es realmente un logro, y así como hay problemas, tenemos que destacar y saludar la sentencia que se ha emitido el día de ayer. ¿Por qué? Porque la anticoncepción oral de emergencia es eso, es un anticonceptivo y no es abortiva. Ya la data científica la ha corroborado prácticamente al 100%. Otro punto importante, es de emergencia y por eso, como bien se ha dicho, protege los derechos reproductivos de las mujeres, pero debe utilizarse de manera consciente e informada, y por eso es que se ha dicho en esa sentencia que el Estado, el Ministerio de Salud, debe informar adecuadamente para que no se utilice más que en aquellas situaciones en las cuales es necesaria. Y tercero, y no porque sea abortiva, sino porque tiene muchas hormonas, es de emergencia, se utiliza en un momento excepcional, y si se utiliza continuamente puede dañar la salud también de las mujeres que la usan como si fuera un método anticonceptivo tradicional y ordinario. Y lo último también que es importante, permite que ahora no solamente las mujeres que pueden comprar un anticonceptivo oral de emergencia lo hagan en la farmacia, sino que accedan gratuitamente a él las mujeres más pobres, que son las que se veían perjudicadas. Esta AOE o anticonceptivo oral de emergencia es obligatoria de dar en el kit de emergencia a una mujer que ha sido víctima de violación sexual y permite evitar que esta mujer quede embarazada. Evita el embarazo, y recordemos que la mayoría de las violaciones sexuales y las víctimas de estas son niños y adolescentes, en cuyo caso está en riesgo incluso su propia vida y su integridad. Sí, ¿no? También esas estadísticas que se han dado últimamente, hay casos, se dice más de 50.000 casos de embarazos no deseados o de víctimas de violación, y entre ellos los embarazos de niñas de 14 años, los cuales el 100% son por violencia, ¿no? Son casos terribles también, estadísticas, ¿no? Que golpean. De adolescentes de menos de 14 años para abajo, absolutamente todos los casos son de violación sexual. Y es terrible ver la cantidad de casos. Entre enero y febrero, solo los que han denunciado en el CEM son 1.704 casos, de los cuales la mayoría son de niñas y adolescentes mujeres. Entonces, esta anticoncepción oral de emergencia que hoy se va a poder, a través de esta sentencia, seguir distribuyendo de manera gratuita, va a evitar que estas niñas, estas adolescentes o cualquier mujer víctima de violación sexual salga embarazada si toma a tiempo estas pastillas. Y por eso es que es importante también una adecuada información sobre este método. Sobre su uso, ¿no? Porque no es un anticonceptivo normal que se pueda que puedan tomar las mujeres, sino son casos, y eso se tiene que informar
de emergencias, ¿no? Como lo dice. Exactamente, de emergencia y tomarse de manera inmediata, porque al no ser un abortivo, sino un anticonceptivo de emergencia, tiene que ser en el momento más pronto, de lo contrario no rinde, no surte efecto. Bien, doctora Carolina Garcés, muchas gracias por estas explicaciones, por este diálogo que hemos sostenido, y entonces el gobierno tiene que tomar pues esta voluntad política para de alguna manera seguir luchando y bajar estas estadísticas tan tremendas que hemos dado a conocer hoy sobre la violencia Sí, que hay contra las mujeres, gracias. ¿no? Muchas Y gracias. desde la Defensoría vamos a estar vigilantes y también colaborando en lo que nuestra función nos permita hacer. Muchas gracias, doctora. RCR, la red que comunica y une al Perú.